Traz. Boa tarde, Rueda. Tudo bem? Queria que você falasse da importância deste Flamengo e Vasco. Você já deu para sentir, mesmo no pouco tempo aqui no Brasil, que é a maior rivalidade aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco da Gama. E esse jogo tem um caráter especial porque é um confronto direto. Por enquanto, só G7 vai para a Libertadores, ou pré-Libertadores. E o Vasco, se vencer, ultrapassa o Flamengo no número de vitórias. O Flamengo sairia do G7. Ainda tem um outro componente que o seu antecessor, né, o Zé Ricardo, vai dirigir o time do Vasco pela primeira vez contra o ex-clube, o Flamengo, e a torcida do Flamengo vai sempre fazer uma comparação de trabalhos e tudo mais. Então, queria que você falasse desses aspectos todos, a importância de uma vitória, como vai ser estar contra o Zé Ricardo, ali lado a lado, na beira do campo. Que tipo de jogo você pode prever? Boa tarde, muito obrigado. Bueno, el fútbol tiene esos componentes sociológicos, ¿no? Creo que es normal en nuestra cultura latina, todos esos aspectos que se involucran en esta rivalidad histórica. Creo que acá en Río se vive con mucha intensidad, ¿no? Todos los duelos con Vasco, con Botafogo, porque son equipos de la misma ciudad, y por todo lo que ha sido el proceso de cada uno de estos clubes. Creo que se vive con mucha intensidad, y bueno, lo importante es que tengamos un buen juego, que nuestra torcida pueda disfrutar de un equipo que haga un juego inteligente, que obtengamos el resultado que aspiramos nosotros, que queremos seguir en el camino, conscientes que al frente tenemos un rival de respeto, un rival que ha crecido mucho, que el profesor Zé Ricardo ha ido estimulando con una serie de resultados importantísimos, involucrándose en zona de Libertadores, y bueno, eso dice del buen trabajo que ha desarrollado, y seguro que lo demás ya va a ser toda esa parte emotiva de las torcidas, tanto la de Vasco como la de Flamengo, que espero que puedan disfrutar en armonía, en familia, y que al final el fútbol se imponga, ¿no? Se imponga el fútbol con la calidad nuestra, con el orden y con lo que nosotros queremos proponer para ese jogo. Para esse jogo, você perdeu jogadores importantes em todos os setores da equipe. Defesa, o Hever, meio de campo, Cuejá, e na frente já tinha perdido o Berrio e também não vai poder contar com o Guerreiro. Que tipo de falta esses jogadores vão fazer? Em que aspecto eles fazem mais falta? E como suprir com jogadores substitutos que, por não serem titulares em posições importantes, são inferiores tecnicamente? Bueno, es la dinámica del fútbol, la dinámica desafortunadamente o infelizmente, una mala racha con las lesiones, más el suspenso de Cuellar por la acumulación de cartones amarelos, y no es fácil, ¿no? Antes no podíamos armonizar, entrozar el equipo, porque unos jugadores no podían actuar por no estar inscritos en Suramericana. Ahora que estos jugadores pudieron actuar, entonces ya vamos a perder otros por machucamiento, el caso de Guerrero, el caso de Rever, el caso de Berrío, tres hombres importantísimos en lo que se estaba aspirando a consolidar, más Cuellar. Muy difícil por todo lo que significa la jerarquía, la trayectoria, mas ahí está la gran oportunidad para los que vienen trabajando bien, con un buen suceso, y solo resta que se pueda ratificar en el juego, porque son ausencias muy importantes para nuestras aspiraciones. Professor, boa tarde. Boa tarde.
Dá para adiantar para a gente quem vai substituir esses jogadores? Se na defesa realmente vai ser o Rodolfo, se no ataque deve ser o Paquetá? Dá para nos adiantar essa escalação para esse jogo contra o Vasco? Bueno, buenas tardes. No hay ningún misterio, ¿no? Yo considero que el último juego frente a Fluminense ya estuvieron Paquetá, estuvo Rodolfo. Estamos ahora vamos a hacer un juego que va a ser para nosotros inclusive fuera del reglamento, ¿no? Fuera del reglamento, porque tengo entendido que hay una norma, hay una ley acá en el fútbol brasilero que no se puede jugar antes de 66 horas, ¿no? Y nosotros vamos a jugar a las 65 horas de recuperación después del juego contra Fluminense. Hay jugadores que están en ese proceso de recuperación desde el punto de vista fisiológico, todo lo que significa el componente bioquímico del esfuerzo, y esperar que tomemos la mejor decisión, ¿no? Así creo que es una escalación muy parecida a la que actuó frente a Fluminense. Você imagina que de repente vai ter que poupar mais algum jogador por essa questão de desgaste físico? Hay que esperar, es situación de horas para poder tomar decisión. Todos quieren jugar, mas también tenemos que, aunque primero es sábado que domingo, saber que tenemos este gran confronto difícil, muy difícil frente a Vasco, y tenemos que pensar también en cuarta-feira el partido de vuelta frente a Fluminense, ¿no? Por eso a veces se pueden cometer errores, sobre todo en la decisión mía, ¿no? Que no puedo jugar contra Fluminense sin antes jugar contra Vasco. Y de todas formas hay que quizá tomar algunas precauciones de algunos jugadores y reservar algunos jugadores para el juego contra Fluminense. Es una decisión de horas para mañana, ¿no? Olá, profe, tudo bem? Primeiramente, eu fiz uma entrevista há um mês e meio com o Bernardo Redin, e ele falou sobre a admiração que ele tem pelo futebol brasileiro, e que quando vivia na Colômbia, assistia muito o futebol brasileiro lá. Você tem alguma lembrança de um Vasco e Flamengo histórico para você? Algum clássico que você tenha acompanhado? Não sei se no estádio ou pela TV, mas algum clássico Vasco e Flamengo que tenha te marcado? Difícil, muy difícil, ¿no? O sea, a pesar de que oleábamos, sobre todo el caso de Flamengo, ¿no? Flamengo tiene una gran torcida en Colombia. Yo creo que por todo lo que significa Flamengo, por la rivalidad que tuvo en algún momento con el América de Cali, porque jugó ahí en Cali, en el Pascual Guerrero, y lo que significó esos momentos del 80, 81, ese gran campeón de Copa Libertadores. Veíamos sobre todo a veces los highlights, los resúmenes de los jogos, los goles, pero más un jogo completo así de un clásico con Vasco no recuerdo, no lembro, não. Você está há 2 meses à frente do Flamengo. Alguma vez na tua carreira você já tinha enfrentado uma sequência tão grande de clássicos? Você estreou num clássico contra o Botafogo, depois encarou o Botafogo mais outras 2 vezes, há 2 semanas o Flamengo-Fluminense, agora essa sequência de 3 clássicos seguidos, 2 Fla-Flus e 1 Flamengo e Vasco. É a primeira vez na tua carreira, assim, uma sequência tão intensa de clássicos? Bueno, en Colombia lo vivimos, ¿cierto? Hace años, cuando quizás se vive con menos intensidad, con menos... En Cali, con el Cali, América, Cortuluá, es menos rivalidad, menos histórico, por ejemplo. Y en ahora último con Atlético Nacional es más o menos en Medellín se vive con más intensidad. En Medellín lo que es el clásico contra Medellín, el clásico contra Envigado y el clásico contra Águilas de Itagüí. Son 4 equipos en la misma ciudad, ¿no? Águilas, Envigado, Medellín y Atlético Nacional. Son 4 equipos y a veces por calendario y por la programación tocan 2, 3 juegos seguidos, ¿no? Y en el 2015, cuando salimos campeones con Atlético Nacional, nos tocó con Medellín juegos de ida y vuelta, ¿no? Para definir quién iba a la final.
Rueda, boa tarde. Queria te perguntar novamente sobre o Guerreiro. A gente viu que ele foi embora, obviamente não vai jogar amanhã. E lá no país dele tem saído muitas notícias nos veículos de imprensa falando que ele estaria se preservando para jogar as eliminatórias. Você falou no último jogo da dificuldade dessa recuperação, mas queria saber como é que está o Guerreiro nesse momento, se ainda tem uma possibilidade de contar com ele na quarta-feira, em que ponto está a recuperação dele, até para que o torcedor entenda o quanto ele pode ficar disponível ou não para essa decisão na quarta. Boa tarde. Bueno, Paolo está todavía ainda en departamento médico, mas él quiere jugar. Él quiere jugar pronto porque quiere probar, testar cómo está su nivel y la aspiración de llegar con un buen nivel a los juegos decisivos de clasificación con la selección nacional. Mas momentánea está todavía en departamento médico, no ha sido liberado de departamento médico, y después de hacer la parte de superación de la lesión, del machucamiento, viene una fase de transición, ¿no? Que estaba haciendo la semana pasada, una transición, y con el interés nuestro de que jugara frente a Fluminense, querer quizás escalarlo, no fue posible, mas es cuestión del departamento médico cuando lo libera, cuando la fase de transición, según el protocolo de rehabilitación, si la cumple. No podemos precipitarlo porque no podemos perderlo para nosotros primero y perderlo para la selección nacional de Perú, que es su gran ilusión, quizás es uno de los juegos más importantes de su vida, con una selección nacional que hace 35 años no va a una Copa del Mundo, y él es un nombre importante, referente. Más para nosotros queremos que esté en plenitud de condiciones, que esté para nosotros 500% y que pueda jugar primeiro com nós e depois ir à seleção. Em relação ao clássico e a esse reencontro do Flamengo com o Zé Ricardo, como é para um treinador enfrentar uma equipe comandada por um outro treinador que conhece muito bem as suas peças, conhece muito bem as características de cada jogador que tem aqui, até pouquíssimo tempo trabalhava com eles? Isso faz diferença efetivamente no jogo ou não tem vantagem para o Zé? Es una situación que creo que se da muchas veces, ¿no? Y más esta vez con una gran agravante o énfasis, y ese todo el tiempo que estuvo el profesor Zé Ricardo en Flamengo, lo que significa el conocimiento, la privacidad, las características de los jugadores, más también de acá son 25, 30 jugadores que lo conocen a él también, ¿no? O sea que es bilateral el conocimiento de lo que él piensa, de lo que él quiere, de lo que a él le gusta, así como él conoce los jugadores que él ayudó a formar, los jugadores que promocionó, los jugadores que llegaron al Flamengo. Creo que es de las dos direcciones, ¿no? Y bueno, ya es ya la inteligencia de juego de los jugadores, las decisiones que toman en el campo, el ordenamiento y que, como decía al inicio, ¿no? Que salga un juego que corresponda a las expectativas de las torcidas y bueno, que cumpla con nuestras aspiraciones de poder seguir mejorando en la tabla. Boa tarde, Rueda. Você demonstrou a sua preocupação com a recuperação dos jogadores entre o jogo do Fluminense e o jogo de amanhã, e também com o jogo de quarta-feira, o segundo jogo contra o Fluminense. O Flamengo hoje tem uma prioridade, essa prioridade é a Copa Sul-Americana? O peso dessa competição é maior do que a grande rivalidade contra o Vasco e uma disputa direta com o próprio Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, obrigado. No hay ninguna prioridad, ¿no? Es situación de pienso que 8 o 9 juegos faltan la rodada brasilera, 8, son 8 juegos y 5 de Suramericana si seguimos en camino, ¿no? Creo que están muy similares, no hay prioridad.
se está encarando los dos torneos con la misma motivación, con la misma ilusión, saber que los dos tienen componentes de dificultad altísimos y bueno, cada día va a traer su afán y encararlo con mucho profesionalismo, con gran intensidad y nosotros trabajar duro para buscar cumprir com nosso objetivo. Rueda, boa tarde. Boa tarde. Você falava da importância de recuperar os jogadores do pouco tempo, desde o jogo do Fluminense até o jogo de amanhã, e você já falou algumas vezes com a gente sobre a importância de ter um cuidado especial com o Juan. Existe a possibilidade dele não começar o jogo amanhã contra o Vasco, de ter o Rafael Vaz de volta na zaga? Você já pensou nessa possibilidade? Boa tarde. Sí, creo que pasa todo por ahí, ¿no? Por cuestión de horas. Cuestión de horas, por el momento todos quieren jugar. A veces es esa situación, ¿no? De los factores científicos a veces en el fútbol son importantes tenerlos como referencia. Todo lo que es los protocolos desde el punto de vista médico, más a veces hay jugadores especiales con un carácter especial, jugadores que se sobreponen a determinadas situaciones de orden fisiológico y puede más esa capacidad psíquica de querer imponerse, de querer jugar y bueno, a veces no se corren riesgos, a veces se corren riesgos que hay que asumirlos por el bien del equipo, ¿no? Es una situación que vamos a trabajar hoy. Hoy en noite también y mañana escalar el mejor equipo para ese juego. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.